Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas. Buenas tardes. Viene siendo una Buenas, semana profe. horrible, viene lloviendo absolutamente todos los días. Vamos a seguir hoy con un texto que ya nos vamos a meter en la unidad 2, en la parte de los principales problemas, con lo que es el problema del orden. Y la clase que viene vamos a meternos con Weber directamente. Que nada, Weber es un clásico de clásicos. Hoy tenemos un texto donde seguimos en la misma línea que lo que veníamos viendo, textos clásicos de la sociología política de la década del 60, 70, metiéndonos un poco en el problema del orden, ¿no? Por qué las cosas quedan ordenadas, quedan de una manera y no de otra. Y vamos a ver de nuevo tres teorías que se van a retomar mucho con el texto de Holly Taylor, a fin de cuentas. Vamos a establecer un par de paralelismos en relación a esas escuelas. Y vamos a meternos un poco en cómo las tres visiones que plantea el texto nos van a presentar, bueno, un problema que es que nosotros veníamos viendo, bueno, que la realidad social en términos sistémicos era compleja, que tenía que ver con un grupo de relaciones que estructuraban algo. Entonces teníamos toda una estructura, como un concepto abstracto, que eran las estructuras políticas. Y habíamos dicho, a fin de cuentas, que el sistema político, es decir, el conjunto de relaciones propias de lo político, tenían que ver con el intercambio y la asignación de bienes a través de un sistema de autoridad, un sistema jerárquico, un sistema legítimo al cual se le reconocía esa autoridad de tomar unas decisiones y de asignar algunos recursos. Y hemos visto que las instituciones en ese sentido, en el sentido de esa estructura de relaciones, que la política, a fin de cuentas, estaban orientadas a esa toma de decisiones, eran pautas y modelos, comportamientos investidos perdón, me estoy confundiendo. Eran cuestiones formales e informales. Me estoy olvidando la definición. Denme un segundo. Porque si no, no me va a salir. Hoy no estoy teniendo uno de mis mejores días, disculpen. Puede pasar. no hay problema, profe. Ahí la retomo, así la retomamos bien. Normalmente me la acordaba de memoria, pero... Es la vuelta. La buscamos. Espero lo tengan en cuenta para el examen. Sí, obvio. A ver. Bueno, procedimientos formales e informales, rutinas y normas y convenciones que estructuran a la política. Bueno, es todo, o sea, son diferentes pautas y procedimientos. Justamente el tema de... bueno, que hay una formalidad y hay una informalidad implícita, ¿no? Dentro de toda una serie de comportamientos que van a configurar esa estructura. Bueno, el tema de la palabra orden, bueno, va a tener que ver con un poco qué es lo que consolida, qué es lo que empieza a definir, ¿no? Esta estructura. Porque por el momento venimos muy en abstracto. Venimos viendo los elementos. Tenemos, por un lado, por así decirlo, instituciones, tenemos actores y tenemos vínculos, a fin de cuentas. Y con eso nosotros estamos definiendo por el momento una estructura que todavía no le estamos dando forma. Ahora vamos a ver, a fin de cuentas, un poco con la teoría del orden es, bueno, ¿por qué esas relaciones se toman una forma determinada? ¿No?
cómo es que hay algo que vamos a llamar orden, que de alguna manera ordena todo eso, justamente, lo estructura ya le vamos a dar una forma. Y después vamos a ver esto, que vamos a ver que hay diferentes tipos de órdenes políticos, es decir, diferentes tipos de estructuras de autoridad destinadas justamente a tomar esas decisiones y esa distribución de bienes. Y vamos a ver que hay diferentes tipos y que hay diferentes formas de que la gente acepta eso, que eso es lo que vamos a ver la clase que viene, que es básicamente por qué obedecemos, por qué aceptamos un orden. Entre eso y con Linz nos vamos a meter bien en, bueno, por qué hay un orden determinado, cuáles son las condiciones que llevan a ciertos órdenes. Pero hoy, ya teniendo en cuenta eso, que por un lado está el concepto de instituciones, de pautas y comportamientos formales e informales, y que hay un entramado de relaciones, nos podemos meter un poco en la noción del orden en tanto definición de una estructura, en tanto que es algo que en sí mismo va a tener una existencia identificable, y vamos a ver que hay, como en todo, va a haber diferentes tipos de explicaciones a eso, donde vamos a tener de nuevo las 3 escuelas que habíamos visto, de alguna forma, ¿no? Vamos a ver que tenemos 3 escuelas, una más cercana a lo que era el institucionalismo histórico, si se quiere, más cercana a la idea que teníamos del conflicto, que va a ser la primera, que va a ser la teoría del orden coercitivo y también la teoría elitista, donde vamos a ver que ahí vamos a tirar una diagonal histórica hermosa y donde vamos a relacionar a Hobbes con el marxismo de todo el siglo XIX y el siglo XX también, en realidad a eso quería ir. Va a aparecer un autor, va a aparecer implícitamente, van a aparecer un montón de autores bastante clásicos. Después, bueno, hay una teoría intermedia que ahora la vamos a ver bien, que es la elección racional, ni más ni menos. La idea de que hay... o sea, cuando yo me refiero a rational choice, a elección racional, es eso, es, bueno, tenemos preferencias, buscamos magnificar nuestros beneficios, en un pensamiento bien racional, bien económico, a fin de cuentas. Y bueno, por último, una teoría que tiene que ver con los valores, con el consenso de valores, que tiene más que ver con el institucionalismo sociológico, ¿no? Con la idea de que, bueno, hay dentro de las sociedades un par de ideas preconcebidas que ya vienen y que un poco ordenan. Y con la dimensión psicológica, ¿no? Psicoanalítica que tiene, la cuestión de que hay una parte que cada individuo tiene incorporada y que un poco genera una especie de psicología colectiva, ¿no? Decimos que hasta en ese sentido no lo voy a nombrar a Freud porque aparece nombrado como ejemplo en el primer tipo, en el texto, pero hay una cuestión ahí de psicología de las masas, ¿no? De que todos reaccionamos en torno más o menos a las mismas cosas, así que hay cierto consenso ahí. Que es un poco más propio de la teoría, justamente, de la incorporación de todas esas teorías al pensamiento a partir de la década del 50, 60. Y bueno, básicamente es eso. Y la clase que viene, voy anticipándome un poquito de la clase que viene, pues la clase que viene vamos a arrancar y media, eso porque tengo una cuestión laboral, voy a estar llegando un poquito más tarde, así que vamos a estar arrancando 3:30 y vamos a arrancar así, sin menos preludio, vamos a ir directamente al texto porque Weber es muy vasto y está bueno verlo bien con ejemplos, porque aparte es mucho más duro el texto. Pero bueno, hay una cuestión en torno a, bueno, a que las diferentes teorías un poco se imaginan diferentes tipos de sociedades en torno a qué es lo que hace que la gente obedezca, a cuáles son los principios rectores. Claro, yo decía que hay cierta relación en el sentido de que son como las 3 teorías que vemos acá están relacionadas con los 3 tipos de concepciones que hay de las instituciones.
O sea, el neoinstitucionalismo es como la teoría marco de todo esto, y dependiendo de la corriente, los matices son parecidos, a fin de cuentas. Ahora nos vamos a meter bien en esto, que es las diferentes teorías, y vamos a ir relacionándolas, a fin de cuentas. En algunos, o sea, hay una que es la imagen es exactamente igual, que es la elección racional, donde son principios casi análogos. En las otras dos hay vínculos que capaz que son un poquito menos claros, pero que están. Y eso yo como estrategia para ustedes, ¿no? De que vayamos como relacionando lo que va relacionado, lo que tiene cierta semejanza conceptual, cosa de que ya nos va quedando más cerquita. Así que nada, vamos con la presentación. Y vamos viendo eso. Pues también, yo entiendo que este es un texto también bastante de los teóricos, es de los últimos, y también tiene su dureza, dado este nivel de dificultad. Bueno, este texto es de Robert Dawes, en un libro que se llama Sociología Política, es un clásico, donde se revisan todo lo que tiene que ver en torno a, bueno, cómo está dado el orden político, cómo están dados los sistemas. Es un heredero de otro señor que se llamó Talcott Parsons, que en sociología es un clásico que se ve mucho dentro de lo que es la estructura del funcionalismo. Y bueno, un poco lo que busca responderse es, bueno, ¿por qué surgen las instituciones? Está yendo un poco más al núcleo, ya no tanto a definir en abstracto qué es el concepto de institución, sino, bueno, preguntarse un poco por la génesis, qué es lo que hay atrás de las instituciones, por qué hay un tipo de orden y no otro, básicamente, por qué hay un conjunto de instituciones y no otro, y cómo se van a ordenar. ¿Cómo van a estar establecidas? ¿Cuáles van a ser los órdenes? ¿Cuáles van a ser el tipo de relaciones que va a haber? ¿No? Y dependiendo la teoría que se tome, va a haber diferentes explicaciones. Pero justamente, fíjense que la definición de orden que va a estar dada en este texto está muy relacionada con el concepto de instituciones, ¿no? Porque van a hablar los autores de que es el proceso por el que las interacciones humanas se convierten en modelos más o menos estables y previsibles, ¿no? Hay una cuestión en torno a que son pautas de relaciones que están establecidas en el tiempo, que se reproducen de manera sistémica, ¿no? En ese sentido. Recordemos en ese sentido las tres características de la definición de sistemas que habíamos visto, que eran interrelación, interdependencia y automantenimiento. Bueno, hay una cuestión de que hay muchos tipos de relaciones, pero hay algunas que son más estables que otras, y un orden requiere de eso, principalmente, de que haya un modelo de comportamiento que se vuelva generalizable, o que sea lo suficientemente amplio. Después vamos a ver un poquito cuáles son las consecuencias, cómo está sostenida la obediencia, en qué, en la clase que viene. A fin de cuentas. Pero tiene que ver con eso, con que hay interacciones humanas que se consolidan en el tiempo. Entonces, un orden político, justamente, la característica que tiene, es que tiende a ser una institución estable y previsible, tiende a ser una definición de normas organizativas. Vamos a ver un poquito por qué, ¿no? Pero lo que está en el texto es que es una cosa que es fundamental. La idea de que haya un orden social, y un poco después, es más, si les interesa un poco la cultura general, les recomiendo mucho un libro de Harari, que se llama De hombres a dioses, que lo que hace es justamente plantear esta relación en profundidad, que es que los humanos tenemos todo un sistema simbólico, de lo que sea, tomémoslo como querramos, de relaciones, y para generar un orden social
básicamente hay toda una cuestión de costos, ¿no? De que es una cosa que es fundamental para la vida porque, vamos a ir viendo en las clases siguientes, organizar millones de personas es complicado, a fin de cuentas. Pero al mismo tiempo es fundamental. Básicamente, pues la coordinación básica de recursos que permiten la convivencia social y que de hecho a la humanidad le ha dado un montón de beneficios en términos de desarrollo. No es que no. No es que un orden siempre por acción o omisión termina viendo un orden, ya sea un orden caótico, pero en términos humanos y en términos racionales, ha habido una tendencia a consolidar un tipo de relaciones y sobre todo a debatir organizativamente, ¿no? ¿Qué tipo de orden se quiere? No es que sea algo dado, sino que hay una tradición amplia, súper amplia, desde que es casi análoga, ¿no? Al concepto de civilización, al concepto de comunidad política, de comunidad humana, que también está muy atado en términos históricos al surgimiento de los primeros asentamientos humanos, de la generación de la escritura. Hay toda una reflexión en torno a, bueno, cómo se organiza la sociedad, cómo se establece esto. Y lo que van a decir los autores es, esto no es algo dado, sino que su creación y mantenimiento es un problema, ¿no? Hay un poco las teorías modernas lo que plantean es que estas interacciones humanas se convierten en modelos, pero son una cosa imaginaria, ¿no? Todo el sistema legal, a fin de cuentas, es un sistema imaginario. El ejemplo de esto, bueno, es que básicamente hay países que viven sin constituciones. Y sin embargo no son azarosas esas constituciones, sino que son fruto de debates, son frutos de todo un trabajo organizativo con una dependencia de trayectoria, ¿no? Desde la Edad Media. Por ejemplo, planteando justamente el caso de Gran Bretaña, que lo habíamos visto en la clase de Holly Taylor. ¿No? La idea de que hay como una mutación institucional, por ejemplo, que planteaban algunos autores. Bueno, justamente es que las instituciones surgen con un propósito, ¿no? Que es ordenar una sociedad que requiere de ciertas cuestiones de coordinación para tomar estas decisiones. Pero al mismo tiempo son una creación humana y requieren de mantenimiento, requieren de elaboraciones y terminan teniendo en ciertos términos una dimensión imaginaria, en el sentido de que no por imaginaria son menos reales, ¿no? Pero sí que están basadas en la creencia, en la dimensión de que uno cree en que ciertas leyes, en que ciertas normas se cumplen. Bueno, para que esas interacciones se vuelvan un modelo tiene que pasar eso, se tienen que incorporar y tienen que ser sostenidas por un montón de personas a la vez. En ese sentido, el proceso social, yo les decía, tiene un par de dimensiones que si bien tienen cierta cuestión azarosa en torno a que ningún actor tiene un control completo, información completa nunca, hay cierta capacidad de operación dentro de lo que es esto que imaginamos que es este modelo que nosotros tenemos siempre en la cabeza de cómo es la sociedad y que un poco va definiendo cómo nos vamos relacionando, ¿no? Con ese modelo. Pueden convivir varios tipos de imaginarios, pueden convivir un montón de conciencias, pero un orden justamente se va a definir por la existencia de relaciones estables. Hay cosas que van a ser comunes, ¿no? La idea más bruta de esto, a fin de cuentas, es la idea de que en términos de comunidad política nosotros firmemos un contrato, ¿no? Que eso es muy propio del liberalismo constitucional y de todo el proceso de codificaciones. No firmamos un contrato constitucional, establecemos una serie de normas que decimos no las podemos tocar, ¿no? Y con eso, a fin de cuentas, organizamos todo el resto del gobierno y organizamos la toma de decisiones. Es un caso. El tema es que en el trasfondo, para llegar a esa constitución escrita, bueno, hay todo un proceso atrás, que un poco es lo que los autores quieren ver, es, bueno, ¿por qué elegimos firmar ese contrato? ¿Por qué hay unas instituciones determinadas? Y un poco, obviamente, esto yo se lo planteaba en términos de la democracia, ¿no? Cuando
se retoma el ejemplo típico de los 80, hay un momento donde, bueno, hay que ver cuáles son las condiciones de la creación, ¿no? De ese orden, de ese sistema institucional. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Y bueno, hay un montón de teorías en esa época, entre los 70 y los 80, en torno a qué tiene que pasar para que la democracia exista. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que haber para que la democracia como modelo, como orden social, se consolide? Y a la vez hay un montón de acciones dadas por los actores en torno a eso. Y hay un montón de teorías sobre cómo los actores pueden moverse en escenarios críticos para consolidar cierto orden y no otro. Y hay un montón de teorías en torno a cómo colapsan los diferentes tipos de órdenes y cómo se van mutando, a fin de cuentas. Porque todo opera en este registro, de tratar de ver, bueno, cómo están dadas estas estructuras. Cómo es que hay cosas que se vuelven un modelo previsible y estable en un periodo determinado de tiempo, en relación a otras cosas, porque hay un montón de interacciones humanas, pero no siempre son previsibles, ¿no? No todo el tiempo hay una institución, hay cosas que están más institucionalizadas que otras, si se quiere, dentro de ciertos comportamientos. No es que cualquier comportamiento político es una institución política, pero en cambio hay algunos que son informales, y que son absolutamente, son instituciones. A mí me gusta poner un ejemplo sobre ese tipo de instituciones informales, que es que, por ejemplo, hay una cosa, no sé si alguien de acá lo conoce, se llama el horario radical, ¿no? El horario radical es una cosa que existe dentro de la UCR, que es maravillosa, porque implica que todas las reuniones partidarias, por ejemplo, tendrían a empezar, por lo menos hasta hace un par de años, por lo menos media hora tarde. Media hora, una hora tarde. Si vos llamabas a las 2 de la tarde a una reunión, tenías que prepararte para que la gente empiece acá a las 2:30 y que arranques a las 3 y empezabas a las 3. Y era una cosa que estaba totalmente asumida dentro del partido, la idea del horario radical, ¿no? Todos sabían que vos convocabas las cosas y tenías un proceso, bueno, azaroso, medio caótico, pero era lo que es esperable. No es que todo el mundo lo daba por descontado en el momento de las reuniones. Nada, es como una pequeña anécdota en relación a capaz otro tipo de, no sé, comportamiento político que puede estar atado a un líder determinado y que muerto el líder simplemente desaparece. Hay algunas cositas que tiene la política también de negociación, intrapartidos y entre partidos. Hay mecanismos de consulta que están dados. Por ejemplo, informalmente, cómo se definen muchas veces las presidencias dentro de las cámaras. Hay cosas que están codificadas, pero hay cosas que no y que tienen que ver con cederle a la oposición algunos cargos determinados y reservarle al oficialismo otros. Por ejemplo, hay uno muy fuerte en ese sentido, que es que es una norma no escrita dentro del Congreso que la presidencia de la Cámara de Diputados la tenga el partido del presidente, el oficialismo nacional. No importa si tiene la mayoría o no, a fin de cuentas. Y eso se ha respetado. La verdad es que cuando se va a votar en el 2015, bueno, Monzó se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados cuando Juntos Cambiemos en ese momento no tenía la mayoría. Y nada, sucedió. No hubo ningún inconveniente por parte de las fuerzas políticas en otorgarle ese lugar a la fuerza del presidente. Eso también es una institución informal. Y es un modelo, o sea, toda esta serie de órdenes y de modelos lo que generan es previsibilidad. Hay algo que puede... Ya saben a quiénes me parejo cuando hablo de previsibilidad, pero la cuestión de normas, a fin de cuentas, estables y previsibles, termina siendo fundamental para el desarrollo de las sociedades.
la eliminación de la arbitrariedad, a fin de cuentas, es lo que permite justamente organizarse en grupos grandes. O sea, la diferencia es, hay un poco los estudios, esto también lo cita Harari, que lo que habla es de que uno puede conocer como máximo una comunidad sin necesitar leyes formales. Bueno, son grupos de 150 personas que se pueden llegar a conocer íntimamente, un barrio, una manzana, si se quiere. Y el orden puede estar dado por eso. Más allá de eso, es necesario empezar a no, me quedé con la palabra empresario. Como conjugué las dos palabras. No, justamente, más allá de eso, es importante y es necesario empezar a establecer algún tipo de norma previsible para grupos mayores, porque ahí ya no es tan fácil la coordinación. Y un poco de eso se trata, de ver, bueno, ¿qué es lo que va a determinar un orden? Y vamos a tener tres teorías. La primera es una de las más clásicas, si quiere, que es la teoría de la coerción, que va a partir de que el orden va a estar resuelto por el empleo del poder y la amenaza con ejercerlo, ¿no? El orden depende básicamente de la idea de que haya alguien que nos pegue con un palito y que nos tenga a raya. Justamente un poco lo que va a cambiar entre estas tres teorías es la concepción de la naturaleza humana. ¿Qué idea van a tener de la humanidad? Con ese preconcepto se construye el resto. La idea de la teoría de la coerción es que en sí misma el hombre es negativa, ¿no? Hay una frase de Hobbes en ese sentido, que es homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre, ¿no? La idea es que el hombre en sí mismo tiene una visión bastante acotada del mundo. Y solamente le interesa su propio beneficio, y que si no fuera justamente por la existencia de un gran poder que anula la posibilidad por parte de los demás, que amenaza a los demás, ahora lo explico bien esto, el hombre simplemente es incapaz de vivir en sociedad, porque se destruye a sí mismo, vive en un estado de naturaleza, dice esta teoría. En un estado de naturaleza donde el hombre está en guerra, de guerra de todos contra todos. Es medio una cosa donde no se tiene en cuenta, bueno, la posibilidad de que la gente coopere, de ninguna forma coopere de manera espontánea. Sino que bueno, no, somos todos, si no fuera, porque tengo justamente, lo que basa esta teoría es que en términos de Hobbes, es necesario que haya alguien que castigue a todos por igual, que alguien que tenga el poder suficiente para que, si existe la posibilidad de que alguien, no sé, le robe las ovejas al otro, bueno, que haya un poder por encima que haga que los demás, que las personas se abstengan, ¿no? La idea de que haya un Estado que garantice ese orden, un poder soberano. De ahí es que Hobbes es medio el teórico del absolutismo, ¿no? Es la idea de que para que el hombre no se reviente a bastonazos entre sí, la humanidad, se consolida un suprapoder. Que es, Hobbes lo define como, bueno, un leviatán. Un leviatán es como una especie de megamonstruo mitológico que está por alrededor. Y que ejerza ese poder de la espada. Y mediante ese empleo del poder o la amenaza de ejercerlo, los hombres se abstengan de sus peores instintos. Bueno, Freud también tiene una idea nefasta de que estamos todos atrás de una pulsión reprimida y que por tanto, a fin de cuentas, es la sociedad la que a nosotros nos controla. Pero básicamente, claro, exactamente, las teorías clásicas del contractualismo se basan en eso, ponemos una autoridad, o la teoría de Hobbes, básicamente, no todos los contractualistas, pero sí la teoría de Hobbes parte de esa base de, ponemos un límite
hay alguien que se encarga de hacer cumplir ciertas normas con ciertos principios básicos, y así evitamos el caos y la destrucción de la sociedad. Bueno, entonces la figura esa de Leviatán es una figura sumamente poderosa, la idea de que lo que se deposita en el Estado no es ni más ni menos que el orden público, ¿no? Y esa función represiva del Estado tan marcada en cuanto a hacer cumplir las normas. Después está el fundamento, ¿no? Podemos ver qué tipo de normas son. ¿Por qué? Porque esta teoría del orden coercitivo es aplicable, obviamente, a regímenes no democráticos, como los que existieron hasta el siglo XIX, la idea de las monarquías absolutas. Pero esta idea de poder, y un poco lo que nos va a demostrar el marxismo, es que esta idea de poder es más amplia, ¿no? No depende solamente de un poder absoluto con el control de los medios, del ejército, como tenían los estados nacionales, los estados europeos, a partir de la edad moderna, ¿no? Que es ese cambio que se produce del estado feudal, donde el poder está todo partido, al estado moderno, donde el poder ya está consolidado en una estructura monolítica que tiene el poder absoluto. Justamente se convierte en grandes leviatanes. Esto de que está solamente basado en la fuerza, según otras teorías, que si bien están basadas también en la idea del miedo y en que hay una preponderancia, es por lo menos matizado por parte de lo que son las teorías de élite, que justamente lo que hacen es humanizar un poco el poder, ¿no? El marxismo está más dentro de esta teoría, y sobre todo un autor bastante conocido dentro del marxismo clásico, que se lee mucho en las facultades sociales, y hoy en día no creo que se lea mucho más fuera, que es Antonio Gramsci. Un poquito de lo que nos va a hablar es del concepto de hegemonía, ¿no? Va a reemplazar esta idea de poder como algo monolítico por el concepto de hegemonía. Justamente el concepto de hegemonía va a incorporar más elementos. Además de la fuerza, hay todo un ámbito más permeable en torno al consenso, acuerdos y recompensas. Y donde la élite lo que tiene es una serie de ventajas respecto al resto de la población, ¿no? Tiene mayor poder de cohesión, puede ser que sea un grupo más cohesionado, que tenga una superioridad técnica. Pensémoslo, por ejemplo, la superioridad técnica en términos de lo que fue la conquista española de América, ¿no? Eran 600 europeos más cohesionados, con una superioridad técnica mayor, y sometieron a un par de imperios de un par de millones de personas en un par de años. Y establecieron un régimen a partir de una élite. Por ejemplo, lo que hace Cortés es terrible. Cortés, en México, lo secuestra al emperador azteca, lo tiene de títere un par de meses hasta que se dan cuenta. Y cuando se dieron cuenta ya los había disuelto y habían operado en torno a las bases del imperio azteca. Y después hace lo mismo Pizarro aprendiendo con los incas. Hay una cuestión ahí es que un grupo muy pequeño de personas, domina un grupo mucho mayores a partir de que tienen mejores recursos de poder. A la vez, un poco lo que plantea la teoría de la élite es que esta élite es capaz de plantear consensos y de plantear conciencias, en términos marxistas más bien falsas, en torno al rol que ocupa el subordinado, ¿no? Dentro de la sociedad, en torno a que es posible que esta subordinación no se dé solamente por la fuerza, sino que se dé voluntariamente, cediendo cosas. Porque puede haber diferentes grados de conformidad, que vamos a ver bien en la clase que viene, en torno, y diferentes tipos de satisfacción de deseos en torno a un intercambio. Por más que sea desigual y por más que sea absolutamente perjudicial, a fin de cuentas. No quiero, solamente lo voy a tirar como de
de reflejo la idea de una relación tóxica, ¿no? Que de pronto hay cosas que no están buenas, pero al mismo tiempo, bueno, se siguen manteniendo los vínculos, a pesar de que no están buenos. Y a pesar de que estén basados en violencias, en diferentes tipos de, justamente, zanahorias y palos. La elite en ese sentido va a tener un mejor manejo y va a estar matizado por eso, porque no va a ser solamente miedo, va a ser un poquito de miedo, un poquito de recompensa, va a ser una elite mejor organizada. Un poco eso es lo que dice la teoría clásica del marxismo, ¿no? Los capitalistas, a fin de cuentas, tienen una superioridad técnica, tienen el aparato del Estado y tienen la capacidad de generar consensos en torno a falsas conciencias, en torno a máscaras y mentiras que se les dice, en torno a que no se le dice al trabajador que básicamente trabaja con su trabajo humano y es el que construye el valor, sino que le dicen, nada, vos tenés que trabajar para comer y si trabajás lo suficiente, bueno, tenés la posibilidad de llegar a tener todo lo mismo que tengo yo, diría un capitalista. Es un poco... Pero en realidad eso está basado justamente en una construcción discursiva. Bueno, el marxismo denuncia todo el tiempo eso. Incluso hoy en día, los partidos que se reconocen más de izquierda, más marxistas, denuncian esa operación del capitalismo contra la meritocracia y toda una serie de cosas. Pues está basado justamente en esto, en esta idea de que, bueno, el poder en sí mismo, para el mantenimiento, es un poder que es elitista, que está marcado por grupos de interés y por conflicto. Las valoraciones. Bueno, a pesar de esa valoración negativa que tiene la élite de la no élite, todo el tiempo, la élite, a fin de cuentas, ¿qué va a decir de la no élite? Todo el tiempo que son opagos, que no pueden, no sirven, no saben laburar, no quieren trabajar, hay que enseñarles, se han dicho de todo, que no han sido capaces, ahí son discursos de la élite que todos los conocemos en mayor o menor medida, de los negros, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, les decían de todos, los tenían totalmente despersonalizados, demonizados. Que se siguen diciendo también, porque hay mucha gente que sigue diciendo lo mismo. Exactamente. Porque las estructuras son desiguales. Donde hay desigualdad, bueno, hay alguien que es dominado. Y hay una tendencia dentro del poder de justificar su propia dominación. Y sin embargo, la teoría de la élite, esto es en términos bien gramscianos, en esta idea de que, bueno, hay un acuerdo, hay una especie de... No hay un acuerdo, hay un equilibrio, ¿no? Entre cierta élite que tiene cierto poder y que tiene el dominio de ciertas... Esto es Gramsci en dos patadas también. Y que tiene cierta capacidad de acción y cierta capacidad de influencia, pero que al mismo tiempo la no élite tiene la potencialidad de organizarse, que es un poco lo que va a decir Gramsci, que Gramsci fue el fundador del Partido Comunista Italiano y durante el fascismo en la década del 20 lo meten en cana y el tipo estuvo escribiendo preso durante 20 años antes de morirse. Básicamente, eso es un poco el resumen de la vida. Y el tipo ahí preso escribía estas cosas, decía, che, es posible organizarse, es posible generar un contrapeso al poder del Estado a través de la organización. Y bueno, hay un poco en esa época, porque también estamos hablando de la misma época de auge de todo esto, década del 20, década del 30. Fíjense que hasta hay una, de la teoría de la élite hay incluso una visión progresiva, ¿no? Que sería, che, es posible organizarse y es posible dar vuelta este sistema. Porque bueno, supuestamente la teoría de la élite lo que marca es la desigualdad. Hay alguien que tiene una conciencia y un dominio más verdadero y hay una masa, la chusma, que tiene menos capacidad de organización y se le reconoce que es sensible a ciertas cosas, bueno, ideología, símbolos, sentimientos. Hay toda una tesis en torno al control de masas, que se trata justamente de la idea del pan y circo, que es viejísima, pues es romana. El populismo, si se quiere, arranca ya en Roma, si vamos al caso. No, la idea de que, bueno, está el que sabe, la élite, con el poder y con el control y con el conocimiento
Por eso también saber es poder, la conciencia es poder en ese sentido. Es muy interesante ahí lo que decís, Juan, porque más allá del ejemplo, ¿no?, de pan y circo, que es esta mirada micro de este texto, ¿no? Por lo menos lo que yo entendí. La mirada micro del ser humano en ese momento de la historia, digamos, del 50-60, y en torno a la manipulación, lo que decís vos. O sea, aparece una parte de manipulación, te decir, que está en objeto de la élite puesto, te decir, al estudio, digamos, te decir, no solamente de la psicología sistemática social, sino del individuo. Empieza a entender de qué cosas carece el individuo o qué partes, te decir, y debilidades son influenciables, te decir. Tiene que ver un poco también lo anterior que dijiste con la antropología política también. Que no se despega de eso. O sea, te decir, el colonialismo, te decir, a ver, te decir, este esquema de una, digamos, de la colonización material, más que nada, en términos de recursos y una economía más pesada. Pero sí me parece que es un tema interesante el orden dentro del desorden, ¿no? Digo, te decir, porque hay una lucha ahí. Bueno, perdona que me extendí ahí, pero. No, está bien. Hay una lucha ahí como entre el desorden de lo humano salvaje y el orden que se le quiere dar. Bueno, eso influye en el interés de estas élites que vos marcás, y me parece un texto interesante, porque bueno, aparecen muchos. Después también, no sé, sin estar acá citado, de decir, Foucault, por ejemplo, de decir, se mete en esa estructura de poder que son justamente, nada, para repensar, digo, nada más. No, sí, exactamente. Hay toda una cuestión ahí en torno a esa distancia que hay y que un poco rodea todo esto, que es la distancia que hay entre el individuo y la sociedad, ¿no? Y en torno a... Ahí se estructura todo un mecanismo de deseo en esa distancia que hay entre el individuo y los demás. En esa distancia que es medio insalvable que hay todo el tiempo. Y lo que percibe esta teoría, esta reflexión de élite, a fin de cuentas, por el texto también, de nuevo, resume, pero hay toda una serie de estudios en torno a cómo se mueven las élites, en torno a cómo está constituido organizativamente el poder. De la teoría marxista hay bibliotecas enteras de 10 millones de autores de todo el mundo, en torno a cómo se da el poder y cómo se lo procesa y cómo se dan los cambios dentro del poder, bajo esta óptica. Y en ese sentido sí, es súper interesante porque... A ver, acá ya un poco empieza a plantear un tema, que es que la idea de la élite parte de esa concepción de la desigualdad humana, implícitamente también. Y ahí es donde se retoma un poco con la teoría del institucionalismo histórico, ¿no? Esa idea de que la desigualdad genera conflicto implícitamente, intrínsecamente, genera conflicto porque genera intereses diferentes. Y hay un poco, dentro de la élite termina siendo un grupo con un interés determinado. No es que todas las teorías están, tampoco están todas sueltas las teorías estas, tienen todo un marco de relación. Claro, Foucault en ese sentido, Foucault es un autor francés, para quienes no lo hayan escuchado, es un gran representante del postestructuralismo. En el mayo del 68 era uno de los tipos que estaban en las barricadas con los megáfonos agitando. Justamente plantea toda una cuestión en torno a cómo se va dando la estructura del poder y donde el poder y saber está muy relacionado. Justamente porque hay toda una arqueología de conceptos que nosotros no retomamos, esto está implícito siempre en todos los textos, pero que Foucault plantea, de decir, bueno, los conceptos tienen una trayectoria y eso va determinando un orden, y hay una relación entre orden, poder, saber, que ahí está un poco el secreto del postestructuralismo moderno, dentro de todo ese entramado teórico. Y acá está eso, ¿no? La idea de que, bueno, va a haber una desigualdad, y esa desigualdad, y la élite va a tener, a fin de cuentas, el poder de determinar qué es lo racional, qué es lo justo, cuáles son los valores de la no élite. Va a aprender a manipularla. A fin de cuentas, esta idea de que mediante símbolos e ideologías van a estar estructurando, ¿no? La idea de la ideología, el marxismo, yo lo dije en la clase pasada, lo dice.
la clase pasada no, la anterior, la ideología es falsa conciencia, porque es la ideología que legitima la dominación, según la teoría más clásica. Bueno, es un poco justamente, ahora vamos a ver las limitaciones, es un poco naif esta idea de, che, solamente a la masa le doy un bolsón de comida y me vota. Que es una cosa también que es muy propia en ciertos discursos más tradicionales dentro de la política, en todo el mundo, ¿no? La idea de que hay un grupo que es manipulable y que expresa el mismo poder, o el poder es espurio, o de cuando no nos gusta el poder decimos que es un poder espurio, a fin de cuentas. Y atrás también hay una síntesis, como la síntesis histórica es presente hoy en día. O sea, no sé, Hegel, no sé, de la síntesis histórica, digo, en el sentido de no sé, te afanaste un palo, vos, ¿no? Te decir, 1.000.000 de pesos. El otro dice, no se afanó nada. Bueno, entonces habrá afanado 500. Bueno, eso es una síntesis que está presente hasta el día de hoy, digo, resumida en un ejemplo barato, ¿no? Te decir, pero que sí va tallando en el sentido común, te decir, pero de una pertenencia de clase. O sea, te decir. Bueno, es que justamente esta idea de que hay una desigualdad implícita de clases que esta teoría la reconoce un montón, a fin de cuentas, porque es más heredera de toda esa tradición de pensamiento, que tiene en cuenta el conflicto y que tiene en cuenta que hay intereses diferentes. Entonces, básicamente es eso, hay intereses diferentes, bueno, eso automáticamente genera conflicto. ¿Cómo estructuramos este conflicto? Bueno, con miedo y palo y zanahoria un poco. Es la perspectiva. A ver, bueno, nuestro país tiene mucho de esto, a fin de cuentas, la idea de los símbolos patrios tienen que ordenar una sociedad con generar un sistema que incorpore fuerza de trabajo en un análisis más estructural. Y justamente, bueno, la idea de la masa que se descontrola es un miedo que está latente todo el tiempo dentro de la gente que marca las políticas públicas. A fin de cuentas, la democracia lo que hace es un pase de magia fantástico, que es, en términos ideales, la democracia es, al votar todos cada 2 años, al referenciar, ya que estamos de cara a una elección, el interés del político según el interés de la mayoría, o intenta que sea el interés de la mayoría. Hay siempre una distancia, individuo, masa, como siempre, pero la democracia, en términos perfectos, lo que hace es eso, es, che, el incentivo de pronto que tienen que estar en el poder es hacer lo que la gente más o menos quiere, más o menos. No, tampoco voy a ser realista, no hay un traspaso perfecto de eso. Pero justamente, y eso es un tema que va a aparecer cuando veamos un poco la historia del Estado, es cómo la introducción de las masas va a ir generando un desafío a la estructura de poder existente y la va a tensionar y va a generar un montón de transformaciones. Y la democracia en ese sentido también es bastante correcta, porque logra hacer que más o menos sea necesario juntar mayorías, sea necesario operar a la población antes de tomar decisiones. Obvio que, en cierta dimensión, esta teoría explica bastante bien algunas cosas. Y vamos a ver que la definición de Estado que nos da Weber no es otra que la persona que tiene la capacidad del monopolio de la fuerza física y de la violencia. Y la definición de Weber de Estado va a ser esa, va a estar relacionada justamente con la capacidad de imponer un sistema legal. El tema es cómo se va a estar conformada esta élite. Esta élite puede estar conformada de manera antidemocrática o de manera democrática, a fin de cuentas. La política democrática tiene implícito que, bueno, los que están en el poder pueden ir cambiando, los podemos ir moviendo más o menos. O sea, obviamente el que tiene el poder de una estructura partidaria tiene mayor capacidad de presentarse como opción que alguien que no, pero obviamente podría no ser votado en última instancia. Así que bueno, básicamente tiene una ventaja, básicamente, ¿no? No elude el tema del conflicto, no elude el tema que hay una dicotomía entre Estado y sociedad, esto que yo les decía, político y sociedad, bueno, hay una relación ahí que está dada entre la estructura de poder, quien toma la decisión, y una masa social que capaz que no está familiarizada con eso.
Sin embargo, bueno, sí es muy simplista. Esto es, che, solamente me rige el miedo y el miedo y la manipulación. Esa idea también de que la gente obedece solamente porque la manipulan o porque tiene miedo a algo, ya sea para evitar el castigo, la ley. Fíjense que a fin de cuentas, no siempre es así. Un poquito es lo que nos va a hablar Weber la clase que viene en este sentido, ¿no? La idea es que se obedece por otros motivos. Vamos a ver bien cuáles. Pero un poco la contra es esa. Es muy simple esto de solamente salgo, no hago las cosas porque tengo miedo, entonces no habría resistencia también. No habría un montón de cosas si esto fuera solamente el miedo. Es como que le cuesta aplicar ciertos cambios también que se dan dentro de las estructuras y ciertas acciones. Pero conflicto, dicotomías y desigualdades sociales son una cosa que es fundamental y que es correcto, que es muy valioso el análisis en ese sentido. Esta aparición de Gramsci que yo les hice durante la exposición tiene que ver con eso, con incorporar una serie de teorías que tienen en cuenta el poder, tienen en cuenta la dimensión material del poder, pero al mismo tiempo, bueno, hay algo más que ahora vamos a ir viendo. Y que un poco nos vamos a encargar de acá, las próximas clases, en ver qué es ese algo más que termina operando en torno a los individuos, obviamente. Y hablando de individuos, si la desigualdad y el conflicto eran la base de la otra teoría, la teoría del interés, basada en todos los principios del rational choice, está basado en que es lo privado el origen del orden social. Acá, si la otra teoría era más hobbesiana, esta es más lockeana. ¿Qué nos va a decir Locke? Locke, a diferencia de Hobbes, también es más o menos de la misma época. Ahí les escribo el nombre. Este contractualista también tiene una visión, en cambio, que es buena. La idea es que el hombre no es tan jodido, sino que básicamente un poco va a decir, en el reino del Señor hay espacio para que todos produzcan y para que todos hagan lo que quieran. Y que es medio el derecho del hombre a perseguir su bienestar. O sea, mientras Inglaterra, por ejemplo, un país más absolutista, Estados Unidos en su constitución era absolutamente lockeano. Fue un país que en un principio estuvo conformado por gente que venía huyendo de las guerras religiosas que se daban en la Europa del siglo XVII, siglo XVI, XVII, 1500, 1600. Europa estuvo metida en un gran conflicto religioso. Bueno, la gente se iba en Estados Unidos, encontraba un espacio donde podían ser felices y desarrollarse. Y un poco la teoría esta de Locke, parte de eso, de che, hay un motivo privado frente al estado de naturaleza, pero que no es conflictivo, sino que la sociedad tiende a agruparse. Bueno, vamos a tener dos variables. Esta primera variable, que es la variable prudencial, lo que va a plantear es que hay una búsqueda de satisfacer esos intereses privados. En ese sentido, frente al exterior, frente a todos los peligros que puede enfrentar esa comunidad humana, peligros naturales, peligros de otro grupo de gente que viene a arrebatar esas libertades, bueno, la agrupación tiene que ver con eso, tiene que ver con unirse a partir de intereses comunes. Es una conciencia de la cooperación. Y bueno, de ahí surgen dos insuficiencias, que es, por un lado, el reparto desigual de todo. No hay una igualdad pura nunca. Y bueno, la organización creada se hace más poderosa de lo previsto. Yendo a el ejemplo norteamericano en este sentido, los constitucionalistas norteamericanos estaban preocupados
porque se crea una organización que sea demasiado poderosa. Entonces al presidente lo limitaron todo lo posible, ¿no? Le cortaron absolutamente todos los víveres. Hicieron que tenga que acordar con un congreso que no tiene poder de elección, donde no tiene influencia. Y sin embargo, la presidencia, y ahora ya que estamos aparte en torno a qué le pasa en la cabeza a los presidentes norteamericanos, estamos cerca del 11 de septiembre y hay mucho dando vueltas sobre eso, ¿no? Está la idea de que el presidente norteamericano tiene una función básica, que no es ser garante de todo el orden social, sino de garantizar la defensa y ser el órgano mínimo que permita la defensa frente a la amenaza exterior. Que es un poco esa, ¿no? Es las prerrogativas del presidente norteamericano en esta misma línea, por ejemplo, son en política interna, son relativamente acotadas, y en política externa básicamente pueden estar 20 años en un país extranjero que con un control bastante reducido. El tema es ese, ¿no? Que como en un reparto desigual, donde no todo el mundo es igual, bueno, y donde no todas las tareas son iguales, es necesario ajustarlo eso. Y bueno, llegan a la conclusión de que hay algunas tareas que merecen ser mejor retribuidas que otras, que es medio forzado en realidad. Pero es una solución que encuentran. Y bueno, la idea de al Estado tolerarlo. De esa forma, un poco, hacen que estructuran la satisfacción de intereses. Es mucho más práctica esta teoría que la otra, que era un poquito más dogmática, si se quiere. Ante las insuficiencias le encuentran una vueltita rápidamente, salvan los baches y siguen más o menos para adelante. El Estado, que tiene riesgo de ser muy poderoso, bueno, sí, es un riesgo. La idea de que finalmente el Estado haya un orden general que vaya en contra de las libertades individuales, pero al mismo tiempo, ese Estado es el que fundamenta la libertad, ¿no? El Estado mínimo necesario para proteger esa libertad y para proteger los intereses comunes frente a, ya sea, eventuales cataclismos climáticos, peligros de orden natural y peligros, obviamente, de potencias extranjeras que amenacen. Por otro lado, tenemos la variante competitiva, ¿no? La variante prudencial parte de la base de que es posible cooperar. Y lo hacemos, de hecho tenemos una conciencia que cooperando la verdad que nos va a ir mejor. Entonces tenemos ciertos intereses comunes que conocemos y de alguna forma los vamos a seguir persiguiendo. En cambio, esta variante competitiva, fíjense, el principio es que el orden social es consecuencia involuntaria de las interacciones humanas y al contrario es resultado de que todos compiten. Entonces, el principio de competencia como principio rector es lo que iguala. A ver, la teoría neoliberal clásica, no el neoliberalismo como se dice normalmente, que se le dice a cualquier cosa en el neoliberalismo, es justamente establecer, y esto lo vamos a retomar después, lo que dice Hayek originalmente en 1940, con toda Europa dominada por los nazis y buscando ver, y Hayek pensando, los nazis los van a terminar derrotando y algo vamos a tener que hacer con eso, es justamente que el principio rector de la sociedad sería la competencia, sería un sistema donde, bueno, si bien la desigualdad es implícita, hay diferente riqueza, diferente capacidad intelectual, social, todo lo que sea, posible plantear que hay una movilidad social, es posible que haya espacio para que en un marco de competencia la gente le vaya mejor, construya mejor, viva mejor. Y esa competencia está dada justamente por recursos limitados. Que el individuo en este marco, en esta variante competitiva, lo que busca es satisfacer sus intereses frente a los demás.
y donde no hay una conciencia del beneficio de la competencia, sino que el orden social termina siendo una consecuencia involuntaria. La idea de que yo hago la mía y bueno, y eso es lo que termina determinando el orden. Esa distancia que hay entre lo que yo hago, lo que hace el otro y cómo nos vamos vetando mutuamente y cómo vamos compitiendo mutuamente. Es lo que va a generar el orden social y lo que va a establecer un establecimiento de ciertas relaciones. Se entiende la diferencia, ¿no? La variante prudencial tiene una conciencia de la cooperación que está mucho más dada conscientemente, de que el interés, bueno, se busca el punto en común y se trata de construir a partir de ahí. En la competencia cada uno persigue su propio interés y el resultado de la interacción es lo que termina siendo el orden. Donde obviamente, en términos de elección racional, acá está implícita toda la teoría de los juegos, ¿no? Todo lo que implica que en un marco de competencia uno enfrente diferentes tipos de decisiones y de resultados óptimos o subóptimos en torno a sus intereses. Pero el orden termina estando consecuencia de eso. Y el Estado justamente tiene una función principal y básica que es no debilitar esa fuerza, esa energía de la sociedad. Donde a fin de cuentas lo que te mueve a la economía es ese interés individual, esa persecución individual de intereses. La idea de que el Estado, cuando se mete, debilita la iniciativa humana, ¿no? Y donde a fin de cuentas la función del Estado es proteger esa interacción humana, esa potencialidad humana. Me estoy pareciendo en este punto de la clase a ciertos candidatos. Porque justamente donde la justicia tiene una función mínima que ni siquiera es alcanzar un equilibrio, sino proteger las ganancias de esa competencia. El orden en la variante competitiva es mucho más azaroso. Justamente está dado por lo que queda en esa distancia entre el individuo y los demás. Y donde justamente, sin embargo, hay un principio rector que es muy claro, que es lo que se gana en la competencia es propio, se apropia de una apropiación que no puede ser tomada por nadie y que el Estado debe proteger, porque si no, la gente se queda con lo que no le corresponde. La gente que no se esfuerza, que no trabaja, que no compite, se queda con un resultado que no se merece. Y eso debilita justamente la intención. Es justamente lo que dijiste vos, parecido a la meritocracia que escuchamos hoy, ¿no? Esta parte de los candidatos, te que sí que ahora hablan. No viene mal, te que si ahora, sabiendo que se vota el 12 de septiembre, que ya estamos sobre eso, escuchar, ¿no?, a ciertos candidatos hablar de la meritocracia, te que sí, y hacer toda una síntesis simple. Yo digo, estos autores que sí imaginar, por ejemplo, de esta época, te voy a decir, digo, Marx, todos los citados, ¿no? Te quiero decir, pero sí, lo que iba a hacer la publicidad, por ejemplo, ¿no? No solo hablando de los trolls y todo lo que hablamos, sino que ¿qué se iban a imaginar el marketing político, te quiero decir, atrás de una inducción, te quiero decir, que al último, para terminar, decía, uno dice, bueno, esta debe ser, no sé, una de las campañas, no para citar la elección de ahora, pero debe ser una de las campañas más pobres que hay, digamos, en el sentido de contenido, ¿no? Ese cascarón vacío de que sí que hablábamos antes, de instituciones y todo, y que va por esa línea, más que nada. Va por personajes que aparecen que vos decís, bueno, tienen atributos académicos quizás, pero uno cuando dice ¿a quién voto? Bueno, ¿de dónde viene el tipo? ¿Viste? ¿Quién es? ¿Quién soy yo también? Es una pregunta también, ¿de dónde vengo yo? Entonces uno vota más o menos a quién se le parece.
Sí, los motivos del voto, la verdad que sí, son muy variables. Esta campaña, en mi opinión personal, es malísima, pero es malísima por parte, es ineficiente. Yo no creo ni que se estén beneficiando los propios candidatos con lo que están haciendo. Además de vacía de contenido. Y claro, la variante competitiva es más egoísta. O sea, en esta variante el hombre tiene cierta capacidad de altruismo, a fin de cuentas. Plantea que hay un reconocimiento del otro, de un interés común, y para eso genera las instituciones. Se parece más a lo que habíamos visto de Rational Choice la clase pasada, ¿no? De instituciones como el resultado de la interacción humana. Pero también hemos visto un poco esta diferencia. Claro, entonces la competitiva resaltaría más el interés individual para la persona, digamos, con movilidad social, mientras que la otra variante sería más con una cooperación para llegar a un interés, digamos, en conjunto, con más personas. Es como que en ambas buscan satisfacer un interés privado, a fin de cuentas. Es lo privado lo que determina lo político. Pero en la variante prudencial hay una conciencia de la coordinación, hay una conciencia de los intereses comunes. En cambio, la variante competitiva no tiene en cuenta eso, tiene en cuenta simplemente el hecho de que la gente persigue su propio interés y en esa interacción, en ese roce, se generan las instituciones. A fin de cuentas. Se genera el orden social. Nada, justamente un poco la variante competitiva tiende a tener, o sea, son como que ven diferentes cosas. En la prudencial se toma en cuenta que los actores pueden tener limitaciones que de alguna manera conjugan. Estos son los ejemplos que yo les decía, por ejemplo, de la comunidad política norteamericana, que un poco el objetivo era las normas mínimas que garanticen la supervivencia. Garantizar un presidente que cumpla el rol fundamental de protección y que tenga el ejército y que tengan un par de cosas básicas, pero que no se meta, por ejemplo, en las bases del Estado, de los estados, en los derechos de los estados, que son previos a la Constitución. Pero sí se unifican en las cosas fundamentales, en las cosas necesarias. Y solamente en eso, se trata de mantener el mínimo necesario. Para garantizar diferentes cosas. En cambio, la variante de la competencia directamente lo que te plantea es, el Estado lo que tiene que hacer es proteger la ganancia, mínimamente, y no debilitar la fuerza de la sociedad que está dada por competir, tratar de ser mejor que el otro. Entonces, las limitaciones que tiene son las mismas limitaciones que tiene toda la elección racional, ¿no? Hay una idea normativa que está por encima, a fin de cuentas, de una idea normativa de pautas de comportamiento, de que hay un interés que está dado normativamente y que explica justamente el orden. Es un modelo en ese sentido basado en razonamientos muy, muy esquematizados. Y bueno, esta idea de que la humanidad solamente se mueve a partir de la racionalidad, que incluso en Locke y en todos los autores, ¿no? La idea de que, bueno, que hay una persecución racional de un interés, hay una idea de que hay una definición de lo que se persigue, que todo el mundo persigue lo mismo, ¿no? Y si bien el individuo y su libertad como fuente de orden social es importante, pues es una dimensión fundamental, a fin de cuentas la capacidad que tiene el individuo libremente de asociarse y la voluntad de asociación que pueden tener los individuos, y proteger ciertas cosas mediante acuerdos, los seres humanos no tienen un orden definido racionalmente todo el tiempo. Eso es así. No todos tenemos aparte la información completa todo el tiempo para tomar las decisiones completas. Y acá es donde se queda corta esta teoría, como se quedaba corta el institucionalismo de la elección racional, exactamente en el mismo lugar. Porque, bueno,
Porque hay un espacio para la irracionalidad. Hay un espacio, se puede considerar, para una tercera teoría en todo esto, que es, bueno, la teoría del consenso de valores. Que es, básicamente, aceptar que hay valores generales comunes. Esta idea de, ok, sí, hay un interés global que no es el resultado racional solamente de la competencia, de la persecución de un interés, sino que hay cosas en las que todos acordamos, que no necesariamente son mejores para el individuo, sino que tienen que ver con una identidad común, nacional, ¿no? Que es un poco una cosa increíble que logran los estados nacionales, que es lograr que la gente quiera morir por la nación, quiera morir por la comunidad. Bueno, eso tiene que ver porque se comparte una idea de valores, que hay una serie de valores por los que vale la pena hasta dar la vida, y donde el individuo es un producto social, justamente al estar interrelacionado, y donde las constituciones no son solamente un resultado de esa persecución individual, sino que son un acuerdo común para alcanzar un medio valioso colectivo. La elección racional, bueno, sí, nos unificamos lo mínimo posible para garantizar un par de cositas, evitar que perseguir un par de intereses comunes que están basados en la libertad individual de producir, en todos los derechos que Dios nos legó, fíjense que en el sentido norteamericano, el juramento a la bandera norteamericano es impecable, y de hecho hay una canción de Bad Religion también sobre el tema que es una nación bajo Dios indivisible. Bueno, es que hay un consenso de valor que todos tenemos esto. A ver, un poco capaz acá está la diferencia entre algunos liberales y algunos conservadores, ¿no? En cuanto a lo que es la política. De cara al domingo, ¿no? Por ejemplo. Y después, si quieren, al final de la clase, si tienen ganas, charlamos un poquito el domingo. Yo no tengo drama. Y si tienen. Pero. Sí, profe, porque la verdad no tengo idea a quién voy a votar. Lo tengo que hacer así encima. Yo voy a tratar de no influir en ese sentido, pero sí dar mayores perspectivas. Pero terminamos con la teoría de los valores, que justamente parte de que, bueno, tiene que ver con la cuestión, con el institucionalismo sociológico que habíamos visto, ¿no? A fin de cuentas. El institucionalismo sociológico lo que planteaba es eso, es que hay una serie, al ser el individuo producto social, al estar a nosotros metiéndonos conceptos desde el vamos, también nos mete en una idea de un acuerdo común, y hay una serie de valores y normas que, bueno, capaz que no se cuestionan y se perciben como naturales. Bueno, la idea del consenso en torno a la idea de nación, en torno a la idea de argentinidad, por ejemplo, tiene que ver con esto. La sociedad termina siendo un espacio absolutamente emotivo, ¿no? Una entidad moral externa con valores definitorios. Y donde estando esa conciencia, la fuerza y la acción son solamente recursos excepcionales, son solamente cosas que se hacen cuando hay díscolos. Cuando hay recursos, cuando hay gente que se sale de ese cauce natural, que es el orden social, a partir del consenso de valores. Y acá es donde hay una diferencia fuerte con... yo diría que está más en la prudencial. De hecho, el texto creo que lo nombra en relación a la prudencial. Y bien, el contraste justamente es ese. A ver, no habría, en términos de elección racional, una definición de qué tipo de orden, sino que hay un orden que surge producto de los intereses, que es lo que llama el orden. En cambio, en la teoría del consenso de valores, ya los valores predefinen el orden. A fin de cuentas, la idea que se tiene de la nación, de lo que moralmente representa una nación, ya está dado. Y son cuestiones que son complicadas de ir modificando.
básicamente es eso, es todo lo que habíamos visto en el institucionalismo sociológico de fondo. La idea de que hay normas que, está bien, son iguales para todos en función de que hay un consenso de que el sistema es el mejor, o por lo menos es el propio también. Hay una cuestión ahí también en torno a, por ejemplo, cuando se hacen las competencias entre países, a ver qué país es mejor. Y muchas veces tiene que ver con que a uno le gusta lo propio, en lo que se siente cómodo, en los valores que aprendió. Son gustos adquiridos estas cosas, en algunos sentidos. Las identidades nacionales son medio gustos adquiridos. Que nos enseñan a querer algunas cosas y a no querer otras. De la misma manera que nos enseñan ciertos comportamientos sociales de todo tipo, desde ir a la escuela, formar una familia, lo que sea. Entonces, esa estructuración natural es lo que va a definir al consenso de valores frente al conflicto y al miedo, que es lo que va a definir a la coerción, y frente al interés privado, que no es definitorio de la estructura, a fin de cuentas. Y ahí está su gran ventaja en la elección racional, en las teorías más racionalistas. Esto la verdad que lo charlamos ya, toda la cuestión en torno a cómo se va generando simbólicamente los individuos, cómo se van dando los diferentes procesos de sociabilización, y donde el individuo tiene cierta, bueno, hay una frase que es la Sartre, somos lo que hacemos, hicieron de nosotros. A nosotros nos moldean de una forma diferente, y en esa distancia entre el individuo y la sociedad es que nosotros tenemos cierto margen de libertad. En el interés racional, básicamente, al ser nuestro interés lo que rige la interacción, simplifica mucho todo lo no racional, todo lo que nosotros no manejamos. Pero bueno, hace bien hincapié en ese marco de libertad que nosotros tenemos, más allá de que no podamos definir un interés general. En cambio, en el consenso de valores esto está dado. El interés se explica a través de una construcción ético-moral externa, dada socialmente, que sitúa al individuo en relación a los demás. Por eso yo les decía que esto están todas relacionadas también. No es que en la coerción también el individuo está situado a partir de toda una estructura. Y todas las estructuras, sobre todo las estructuras políticas, hoy en día podemos decir que definen un poco el rol del individuo. Y los márgenes de acción, y los márgenes de libertad. Y son los que la garantizan, realmente. La igualdad y la libertad son dos conceptos que están en constante contradicción dentro de los órdenes políticos modernos, sobre todo desde la Revolución Francesa en adelante. Porque al haber sido eliminado Dios, bueno, básicamente está bien, somos todos iguales para votar, pero somos todos desiguales en recursos. Y ahí es donde la interacción se empieza a complejizar. Y cada una de estas teorías un poco ilumina diferentes matices de eso. Vamos con las limitaciones del consenso de valores y cerramos. Bueno, justamente, la teoría lo que va a plantear es, la crítica es que esa homogeneidad de la que yo les hablaba no es tal, o sea, no existe en la realidad, lo estoy planteando al revés. La teoría no contempla que haya valores heterogéneos conviviendo, que sí lo hace la elección racional y sí lo hace la teoría del conflicto, por ejemplo. ¿No? Que haya diferentes intereses que el individuo persiga, o intereses de clase o lo que sea, que generen una contraposición. Y la teoría de valores es que todos tenemos los mismos intereses. En cambio, las teorías racionales lo que tienen en cuenta es que nosotros tenemos claro cuáles son nuestros intereses, que no es lo mismo. Tener claro qué es lo que se quiere y para seguirlo racionalmente no es lo mismo que haya un mismo interés compartido colectivamente. Y bueno, esta teoría no dice de dónde proviene el sistema, lo tiende a neutralizar, ni quién selecciona los predominantes. Cuando se habla, por ejemplo, de la génesis de Argentina como país, se tiene en cuenta, se trata de tener en cuenta eso, de quiénes eran los actores políticos que influyen, cuáles eran los pactos preexistentes, cuáles eran los objetivos, qué le pasaba por la cabeza a Alberdi cuando hizo las bases, por ejemplo. O cuando se habla de la Constitución norteamericana, se tiene en cuenta quiénes eran los federalistas, cuáles eran los papeles, los fundamentos de los documentos esos, y de qué se agarraron.
Bueno, justamente, falta una perspectiva de cómo se va dando que los sistemas de valores se van influyendo, que es algo que la elección racional y las otras teorías lo hacen muy bien, de dar una explicación a, bueno, cómo puede influir el individuo en la estructura. La elección racional lo hace más, capaz teniendo en cuenta el margen de libertad individual y de conciencia individual, que la teoría de la coerción, que no reconoce tanto a los individuos, sino a las clases. El actor político para el marxismo clásico es la clase, no es el individuo. Bueno, eso es una cuestión también. Era una de las limitaciones que tenían. Y bueno, elude totalmente el tema del conflicto, ¿no? Es un mundo donde hay consenso, no hay lugar para la pelea. Y cuando hay, nada, se desconoce totalmente, y un poco, a ver, retomando, las limitaciones. Justamente, la ventaja que tiene la teoría de la coerción era esa, la cuestión del conflicto y la dicotomía Estado-sociedad está bien planteada. Lo único, bueno, sí, no, el miedo no es lo único por lo que se obedece. El interés, en cambio, nos dice que se obedece porque hay un interés que se busca y que se busca satisfacer también. Y eso genera diferentes tipos de negociaciones. Bárbaro. El tema es, no siempre tenemos claros esos intereses. A fin de cuentas, si hay cosas que exceden a los individuos y a su interés racional, que en ese caso sería, por ejemplo, en la coerción, justamente, que hay medios de desigualdad muy importantes en el ejercicio del poder. La teoría del consenso nos va a decir, y sí, o sea, hay una serie de valores que están dados, en ese sentido, de manera similar a lo que plantea la teoría de la coerción. Hay un marco, un horizonte, que es igual para todos. Más allá de que en la teoría de la coerción se dice que eso es falsa conciencia para algunos, bueno, no importa. Pero hay una unidad dentro del interés global. Y al mismo tiempo esa idea de que hay una unidad que resuelve un poco la cuestión de que se obedece más allá de la fuerza, es muy simple en relación a explicar otras cosas, como que justamente hay diferencias y hay desigualdades. Entonces las tres teorías medio que se van complementando. Fíjense que es muy buena para explicar el origen de las instituciones la elección racional, ¿no? La idea de que, hay algunas cosas que llevan al acuerdo y a la necesidad de buscar un orden determinado. Y por otro lado, bueno, la teoría de la coerción explica bien los conflictos y las desigualdades, y el consenso de valores, la verdad, que explica que la gente pueda no querer obedecer por diferentes motivos. Un poco, y ya de cara, si quieren, ¿tienen alguna consulta en torno al texto o ya empiezo a hacer el epílogo? Bien. Un poco, ¿no? Es que el orden social termina siendo una realidad compleja, justamente dada por un lado, desigualdades, diferentes intereses, diferentes normas y valores que lo que logran es coexistir un poco, por lo menos dentro de la sociedad política moderna, de la sociedad política democrática, ¿no? Hay una coexistencia de diferentes realidades, de diferentes cosmovisiones, y está dado un reconocimiento de esa igualdad y al mismo tiempo hay un reconocimiento de la desigualdad. El Estado democrático, vamos a ver que como máquina es muy compleja en sí misma, ¿no? Porque vamos a ver la diferencia que va a tener con los estados autoritarios, que es que en los estados autoritarios hay una definición constante. En cambio, en la democracia, al estar un reconocimiento de la igualdad y de la libertad del individuo implícito, implica que estén todo el tiempo rediscutiéndose las normas, que es un poco lo que hace las elecciones. Las elecciones son el momento donde, a fin de cuentas, se expresan las preferencias y donde es posible participar en la toma de decisiones, porque lo que se elige son los órganos rectores de esa normatividad, de esa ley. No es que hay una voz, un valor o un interés que prime por sobre los demás o de una clase. ¿Por qué? Porque de base hay una igualdad de voto. Y entonces lo que se hace es modificar la composición del poder que tiene
de nombrar una ley, por ejemplo, podría pasar tranquilamente, es altamente improbable, pero que un partido democráticamente electo, no sé, logre juntar los 2/3 necesarios o logre un desequilibrio tal que lleve a un acuerdo de una reforma constitucional después de la elección del domingo. Es altamente improbable, sobre todo porque después viene, igual, la elección del domingo es una paso. Ahora terminamos bien esto, cierro este punto y si quieren comentamos un poquito eso. Pero existe la chance que después de terminado el proceso electoral, una fuerza política tenga un predominio mayor. ¿Qué tiene? Que dentro de 2 años hay elecciones de nuevo, se pueden cambiar. O al contrario, puede existir un consenso, aunque sea circunstancial, que permita un cambio de normas mediante la normativa constitucional, que es la que reconoce los derechos de todos. En el 94, por ejemplo, la reforma constitucional, el Pacto de Olivos, tuvo una pequeña característica, que es que fue un acuerdo político previo entre los dos principales partidos. Entonces salió por los 2/3, salió tranquilamente por los 2/3, y se acordó políticamente no tocar el núcleo de coincidencias básicas, los primeros 35 artículos de la Constitución, que eran los que garantizaban el Estado liberal, capitalista, los derechos y las libertades individuales básicas, los derechos de propiedad, los derechos económicos básicos. En cambio, sí se metieron más en cuestiones de arquitectura política, ¿no? Se metieron más en, bueno, la figura del jefe de gabinete, los senadores, la elección de los senadores. Se toquetearon un par de cositas que tenían que ver con la forma, pero no con el contenido. Y ahí hubo, a fin de cuentas, en esa reforma, bueno, se agregó una cláusula que no es menor, que es la cláusula de 2 cosas, que no son menores. Por un lado, se reconoció a los partidos políticos, ¿no? Se le dio un rol fundamental en la democracia, que eso es una teoría de la ciencia política, a fin de cuentas, que es que para que haya democracia tiene que haber diferentes partidos que compitan. Entonces se les reconoció un rol fundamental y eso al mismo tiempo a los partidos medio que lo llevó a que los partidos nacionales son partidos que se sostienen con el presupuesto nacional también, ¿no? Se sostienen por un aporte que se les da del Estado para mantener la competencia y evitar desequilibrios. Es como una especie de ley antimonopolio por parte del Estado. Y por otro lado, el hecho de que el sistema democrático, bueno, cualquiera que viole, que es que la Constitución no se puede poner en suspenso, salvo por los mecanismos de la propia Constitución. Es decir, dio una cláusula en contra de los golpes militares, absoluta, donde la Constitución no pierde vigencia nunca. A través de un acuerdo de actores políticos fue, a fin de cuentas. Y bueno, las elecciones justamente lo que tienen es que son la forma de influir en un régimen democrático de forma tal de que sea posible transformar sobre las leyes bajo las que uno vive también. Implica influir en eso. Porque parte de otra base también, que es que los mismos partidos políticos son democráticos en sí mismos, ¿no? Los partidos son instituciones democráticas también en cómo seleccionan a sus líderes y en cómo seleccionan a sus candidatos. Y con esto cierro el texto y hacemos el salto, si quieren, a esta parte más de charlar un poco sobre las PASO y sobre las dudas que tengan sobre el proceso electoral, que no tengo drama en resolverlas, si no tienen más dudas del texto. Pero bueno, en torno justamente es que los partidos políticos son democráticos. Históricamente, en todos los países, en los sistemas democráticos, los partidos eligen a sus propios líderes mediante mecanismos internos, ¿no? La UCR era famosísima por hacer internas, que son desgastantes, son nocivas para la vida interna del partido, parte sí, y en parte son absolutamente democráticas. Cualquiera puede presentar una lista dentro de la elección de las autoridades internas del partido. Lo único que, bueno, se pierde
Cuando se pierde el control de la lapicera para armar las listas nacionales. Básicamente. Pasa eso. ¿Qué pasa? En el 2001 en este país se da una implosión del sistema de partidos, la UCR estalla, saca un 3% en el 2002, y el peronismo también sufre la crisis y este descrédito que va a tener los partidos políticos. De hecho, va a ir en la elección del 2003, va a ir dividido en 3 partidos con el mismo sello. Va a ir... A ver, si me acuerdo, tengo que acordar. Van a ir Menem, va a ir Néstor Kirchner, y creo que Rodríguez es el tercer candidato. ¿Y qué hace el juzgado primero, el juzgado número 1 de Capital con competencia electoral, alias la jueza Servini de Cubría? Dice, bueno, está bien, los 3 sellos, los 3 pueden competir con los sellos del peronismo. Se evita una interna partidaria, una elección intrapartido. Y bueno, básicamente pasa eso, ¿no? El peronismo también sufre la crisis de 2001, como la sufre el radicalismo, que implosiona en 1000 pedazos. El peronismo llega con 3 candidatos. 3 candidatos que se le dio el mismo poder de competencia. ¿Y qué voy con esto? Con que hubo una crisis institucional muy marcada. En términos generales, que debilitaron el sistema porque generaban una volatilidad de las candidaturas. Esto se los voy a mostrar en un par de clases, como por ejemplo está conformado el sistema de partidos peruano, que no tiene partidos. Donde en la última elección 10 partidos sacaron entre el 8 y el 10% y tienen 10 partidos en el Congreso diferentes. Entonces eso es un riesgo institucional porque impide la gobernabilidad, que vamos a ver en la clase de Aznar lo que es la gobernabilidad como mercancía. La crisis institucional de los partidos era un problema para la gobernanza del país, si se quiere. Y ahí es donde surgen las PASO, que son la elección que tenemos el domingo, ¿no? ¿Qué es? Básicamente, si los partidos no van a ser internas, bueno, vamos a darles la posibilidad de que las hagan públicamente y que pongan a prueba sus candidatos y el armado de listas en términos en términos más institucionalizados. Es como forzar a la institucionalización un poco. Lo que trata es de ordenar un poco la oferta electoral, que era muy amplia, si no. Entonces pone un piso que es un 1,5% para presentarse en las elecciones generales, y permite la competencia entre partidos, porque los partidos capaz que están más disueltos, más desordenados, y da una pauta que en ese sentido han sido exitosas según los estudios de las PASO, y con esto también los motivo a votar, pues la sanidad de la democracia depende de votar siempre, que es que justamente al reducirse la oferta electoral y al permitir la competencia pública entre fuerzas, permite mejorarla, porque eso incentivó muchas veces, y en el caso de Juntos por el Cambio ha sido muy claro, pero también a fin de cuentas pasa por ejemplo dentro de los que son los partidos de izquierda, ¿no? Que compiten en las PASO, y eso termina consolidando los frentes, porque termina estableciendo relaciones de poder entre actores más amplios. La UCR y el PRO, a fin de cuentas, terminan solidificando una relación que ya va a llevar para un par de años, a partir de la competencia en las PASO en el 2015. Y ahora un poco se da lo mismo dentro de la provincia, se da una estructura más del PRO y otra que es UCR más Monzó, que es la lista de Facundo Manes, por ejemplo. O bueno, y también lo que pasa es que, como consecuencia, y con esto un poco te voy a responder, Tomás, a ver, las identidades tradicionales de nuestros partidos están más disueltas. Antes de la crisis de 2001 no se producían tantos saltos entre partidos. Y ahora sí. Ahora tenemos a Santoro. Santoro era militante de la Juventud Radical. La historia, por ejemplo, que él tiene es de... es un militante de Juventud Radical histórico.
nada, de la capital federal. Él era parte de un grupo que se llamaba Los Irrompibles. Era una línea interna de la Juventud Radical. Nada, que empieza su alejamiento del partido en el 2013 y finalmente rompe en el 2015 cuando el radicalismo cerró con el PRO. Entonces hay una parte de ese grupo que era parte orgánica del partido, que nada, que ahora simplemente está fuera del partido. Por eso en realidad un poco lo que creo que ayuda mucho es tratar de ir siguiendo las trayectorias, ¿no?, de los candidatos. De dónde vienen, porque hoy en día los partidos están más débiles que en otros momentos. Sí, entre todos mis amigos estuvimos comentando ese video justamente hoy. Realmente, nada, la figura de Alfonsín se ha ido acrecentando con los años porque, sobre todo, quienes se estén cursando, que hayan vivido la época, podrán decir que podrán opinar, obviamente, lo del 3.000% de inflación y un montón de fallas que tuvo ese gobierno. Pero es verdad que la mayoría decían que no. Pero bueno, las PASO, a fin de cuentas, lo que van a hacer es... A ver, mal que mal, yo las defiendo, las PASO. No les importa, en mi opinión. Pero sí en el sentido de que ordena un poco la oferta electoral y pone a partidos más heterogéneos, a frentes más heterogéneos, los fuerza a consolidarse. El Frente de Todos, está bien, no fue una interna en el 2019, pero sí logró, mediante la elección, una unidad que no tenía entre diferentes fuerzas, que son diferentes, pero muy entre sí. Bueno, es lo mismo. Hay un punto más también que, más allá de las PASO, que también me parecen interesantes y suman, la ley de partidos también, que fue también el hecho de poder visualizar a todos. O sea que la pauta publicitaria te dice no esté a cabo, no se lleva a cabo, te dice por lo privado más que nada. Hay una mezcla de... Sí, el rol, eso tal cual, o sea, el hecho de que al ser los partidos parte fundamental del sistema político, que la pauta se distribuya y el tiempo en televisión también esté distribuido, es una normativa que se ha tomado en muchos países para justamente garantizar la exposición de los candidatos. Eso, en ese sentido, es una cosa que se da en todo Occidente, por lo menos. Nuestra democracia es una democracia que viene siendo fuerte, donde el voto obligatorio... en parte, además de una tradición que es que la democracia y el voto es lo que nos separa del abismo, en parte. Un poco nuestra democracia se basó en eso, en la entrada a la vida. Bueno, Alfonsín en ese sentido es brillante, porque sí, fue el que introdujo y logró y el consenso en torno a un montón y simbolizó también el consenso en torno a una serie de valores pro-democráticos y contrarios a toda una cultura política más violenta, que desde el gobierno de Alfonsín hemos descartado completamente. También por eso muchos políticos lo reivindican, entiendo, porque reivindican mucho el método, más allá de los resultados. Que la democracia nuestra todavía le debe resultados y que es lógico que genere indignación. Pero bueno, de cara al domingo las PASO en ese sentido, lo que van a hacer es, en el caso de Juntos por el Cambio, tiene una función muy marcada, va a ser medir fuerzas dentro de la coalición y tratar de ordenar un poco el interior, el balance de poder dentro de la fuerza, como fueron en el 2015, a fin de cuentas. Y obviamente para el oficialismo las elecciones son una prueba electoral todo el tiempo, son una especie de referencia, a ver si la gente lo sigue apoyando o no, dicotómicamente. Así que nada, los candidatos, fíjense eso, fíjense las trayectorias y fíjense, obviamente, voten a partir de lo que sientan, como lo sientan. En ese sentido, piensen, hagan el equilibrio, a ver qué les predomina, si la integridad de la trayectoria, si... Yo ahí difiero, Juan, ¿Cómo? Ahí difiero un poco con vos. Que no está mal, ¿no? Te quise. Sí. No, difiero, o sea, porque... Plataformas se pueden leer muchas y bueno, y uno si sigue la trayectoria de quién es, de dónde viene, o lo que hablabas vos, por ahí se pierde algo más interesante. Que justamente te quiero decir que las charlas tan banales hoy, te quiero decir, sobre la política que estamos viendo, o sea, con personajes, te quiero decir, ubicados ahí, digamos, sobre el quinto poder, que es los medios de comunicación, que hacen una inducción
impresionantes de que si candidatos, o bueno, no sé, lo último que vi, ponerle, de decir, es Moreno sentado, de decir, hablando de nada y peleándose con los periodistas. No sé si lo viste ese programa, pero bueno. Pero pasa. Bueno, pero digo, hay como una cosa, te quiero decir, de ofensa mutua, te quiero decir, de ubicarse, te quiero decir, en la dualidad esta, te quiero decir, que vivimos todos, que bueno, lo llamamos grieta nosotros, pero bueno, viene de hace años, te quiero decir, y es en el mundo. Y hay una cosa particular que se da, te quiero decir, que se da en un contexto de pandemia donde los oficialismos cayeron, te quiero decir, y se desarmaron, te quiero decir, por no sostenerte, quiero decir, no solamente la caída de un PBI, sino, te quiero decir, no sostener un discurso, no poder, te quiero decir, contra esto. Bueno, me parece que esta elección tiene un montón de cosas particulares que no se puede comparar con otra. Desde ese punto de partida, difería. Pero sí, creo eso. Más allá de pensar de dónde viene el candidato, o de dónde viene, en un sentido, de decir, introducido por qué partido político y todo, uno tiene que pensar acerca de uno, de dónde viene uno para votar. Porque de dónde viene uno es la única forma, de decir, de por lo menos pensar quién puede representar tus intereses. O sea, porque no se habla, como no se habla de política en la televisión, por lo menos te decir, no, por ejemplo, ¿qué querés? ¿Que el mercado se coma a todos los pobres, digamos, es decir, dejarlo así? ¿O querés un Estado que más o menos intervenga en algunas cuestiones, es decir, comerciales y bueno, y no se lleva a cabo una fuga de dinero, te decir, tal, y venga la multinacional a comerse lo poco que queda? Bueno, eso es una discusión política, no aparece, te decir. No aparece dentro de lo que es el entramado. Realmente hoy en día dentro del debate público está medio... Para mí es un error por parte de los candidatos no discutir otra cosa. Yo creo que hay un momento de descontento dado por el contexto. Por eso me parece que el dato interesante, y por eso insisto tanto que es importante votar, es ver el grado de descontento que hay y el grado de abstención electoral, a fin de cuentas. Pero porque justamente la gente cuando se enoja con la política tiende a no votar. Y el tema de no votar es medio pegarse un tiro en el pie. En el sentido de que el sistema de libertades se basa justamente en eso, en la defensa de los intereses. Entonces, un poco, por eso yo, desde mi lugar de docente en este caso, no me quiero meter en cómo vote cada uno, pero sí que lo hagan por el motivo que sean, como lo sientan, o racionalmente, o por el motivo que lo quieran, pero vayan, a fin de cuentas. Y si les sirve, justamente, los candidatos son fruto de un proceso bastante complejo de selección de los partidos. Si quieren meterse en una interna, métanse o no. Fíjense eso. Pues también es otra de las opciones hoy en día que te dan las PASO. Las PASO te dan diferentes niveles de juego. Si uno quiere, puede, en una elección, puede votar, meterse en una interna, votar para debilitar a algún otro candidato, puede elegir una abstención más activa, puede impugnar el voto, puede votar en blanco, puede votar un candidato que sabe que capaz que no tiene chances. Los juegos que uno puede hacer en términos racionales también tienen que ver con eso, con ver, y después ya en la general ya suele ser un juego más oficialismo-oposición, suele ser más referendo, a fin de cuentas, más siendo una elección intermedia. Se suele jugar más eso, más allá de que realmente hay gente que vota haciendo ese juego, vota por la grieta, hay gente que vota por valores, hay gente que vota por un cálculo racional más personal, y hay gente que, la mayoría de la gente realmente define el voto cuando está en el cuarto oscuro, porque por motivos absolutamente irracionales, en ese sentido. Así que Y nada. yo una cosa que quiero agregar, capaz que, no sé, a Maitena le sirve, en este caso, no sé, mi hija tiene 17 años y es la primera vez que vota, y también me dijo, la verdad, no tengo ni idea a quién votar. Se interesa por ahí un poco más, de decir, en mirar, porque tiene una mirada social un poco más, por ahí, de escuchar, o porque también tiene que ver la casa de donde uno viene, de decir, no sé,
Obvio. Por ejemplo, yo nací en el 81, pero bueno, estaba traspasado por discusiones políticas de ese momento. Te digo, si en la casa se habla de política, hay casas que no se habla de política, en la casa, te digo, si, como dijiste vos, se pone a Tinelli y es pan y circo. Bueno, no sé, o otro programa, digo, pero ahora, más allá de todo, sin tirar ninguna inducción tampoco, sí es lo que le decía, que las plataformas es un papel. La plataforma, o sea, no sé, vos lees una plataforma y decís, bueno, la plataforma educativa de tal dice esto, y después hay 3 consignas que dicen pan, libertad y trabajo. Ponele, no sé. Bueno, eso lo vimos a lo largo de la historia, lo vimos muchos. No, es que eso es una cosa que hay que tenerlo en cuenta, que es que... Pero una cosita, lo último, para concluir, es qué color te define eso. ¿Qué política? Porque estamos traspasados por una cultura y aparte estamos traspasados por algún pensamiento o alguna creencia, por lo menos política. Como dijiste vos en una vez, hasta la antipolítica tiene un sesgo político. Pero más allá de eso, digo, ¿qué cosa me defiende a mí, te quiero decir? ¿O qué es con lo que yo empatizo? Bueno, en la impostura, te quiero decir, solamente lo que le dije, o lo que le pude decir, te quiero decir a mi hija, que fue bastante largo y me dijo, papi, callate y nos vemos. Pero bueno, la cuestión de este monólogo, que era de una ida y vuelta, ¿no? Ahora se hace un monólogo, pero estaba en la impostura de la campaña. Tenés que tener un pensamiento crítico agudo, que es lo que no te dicen. O sea, por lo menos de construir un sentido común y ponerte a mirar con un pensamiento crítico que aparece a veces como para desmantelarte, quiero decir, algunas mentiras por las que estamos traspasados. Y hay muchas. A eso me refería nada más. Sí, a ver, yo creo que lo que voy a ser absolutamente politológico, justamente porque no me quiero meter y porque ya no se están empezando a ir, que es el tema de que es una elección que está marcada justamente por que las fuerzas políticas hoy en día están absolutamente, son más débiles que en el pasado y que por tanto, el juego que abre las pasos es mucho más amplio y la cantidad de racionalidades y convicciones posibles son mucho más amplias. Y nada, con esto cerramos porque de verdad me están dejando hablando solo. Así que nada, nos vemos, che, y nos vemos el lunes. Acuérdense, sí, 3:30. Nos vemos el lunes. Gracias, buen fin de profe. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, profe, buen fin de. Dale, profe. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, chao.